Siempre tengan muy buenos días, hermanos, aquí y en cualquier parte donde escuchen este mensaje de Dios. En varias semanas estuvimos estudiando un tema muy interesante sobre la vida y ministerio de nuestro Señor, que trató de las 6 horas en una cruz romana. Hemos dado muchos detalles en relación a este tema. Ahora vamos a comenzar otra disertación muy interesante y es acerca de los 3 días más importantes de la historia. Quiero decirles que en estos 3 días más importantes de la historia vamos a ver, como siempre, no es que sea repetitivo, sino que está comprendido dentro de este periodo, y es la última semana del ministerio de Jesús. O sea, el día viernes en que Jesús murió, que es una continuación, viéndolo desde otro punto de vista. Luego veremos la sepultura del cuerpo de Jesús, su muerte que es observada, su muerte que es confirmada, su cuerpo que es sepultado, su sepultura que es observada también. Luego vamos a ver el sábado, un día después de la muerte de Jesús. Sus discípulos los vamos a ver asustados, sus enemigos están inquietos. Vamos a ver por qué están inquietos. Luego veremos la parte que corresponde a la resurrección, las apariciones y la ascensión de Jesús. O sea, veremos el domingo como el día de la resurrección de Jesús. Veremos una parte gloriosa como lo es el sepulcro vacío. Las mujeres y cuando venga a ese sepulcro vacío. Bueno, la lección anterior abarcó la muerte de Jesús, su muerte que hace posible nuestra salvación. Es una de las 3 verdades cardinales del Evangelio. Las otras 2, evidentemente, que son la sepultura y la resurrección. ¿Por qué son cardinales? Primero, lo vieron morir. Segundo, vieron que fue sepultado, porque imagínense que hubiesen dado por desaparecido el cuerpo. Luego la resurrección, porque hubo testigos diversos que al ir a visitar a la tumba estaba totalmente vacía. Esta presentación es la primera de una de 2 partes. O sea, en 2 partes grandes que vamos a estar estudiando, y dará comienzo con detalles finales relacionados con las horas cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz. Se referirá a su sepultura en un sepulcro nuevo y terminará con escenas que nos abrirán la entrada al evento glorioso de la resurrección. Yo creo que cuando veamos el aspecto de la resurrección nos vamos a gozar mucho, porque en esa base es que está la vida espiritual nuestra. El estudio abarcará, por lo tanto, los siguientes periodos de tiempo, que son 3. O sea, las últimas horas del viernes cuando Cristo murió. Luego el sábado cuando su cuerpo
yació en el sepulcro. Y en tercer lugar, el comienzo del domingo, cuando Él se levantó de los muertos. Estos 3 días son los más gloriosos y los más importantes de la historia de la humanidad. ¿Por qué digo eso? Porque debido a que lo ocurrido en esos días constituye precisamente la esencia de nuestra esperanza. Si no hubiese habido muerte, sepultura y resurrección, en vano tendríamos todo lo que el Antiguo Testamento nos trajo y nos llevó a Cristo. Y en vano tendríamos hasta entender cómo es que Cristo, el Mesías esperado, fue el que dio esa salvación de la cual hoy nos gozamos. Vamos a comenzar con las últimas horas del día viernes, con, por decirlo así, un tiempo de angustia. Y esto está comprendido en Mateo capítulo 27, los versos 55 hasta el 61. Pero por supuesto que hay ciertos aspectos que los comprende Marcos, que los comprende Lucas y que los comprende Juan. Por eso es que nosotros le llamamos a los primeros 3 evangelios o los evangelios sinópticos, o sea, se corresponden el uno con el otro o se complementan. Juan no está considerado así porque ya trata aspectos un poco completamente muy diferentes. Primeramente veamos el aspecto de las mujeres fieles. En la lección anterior, si usted recuerda, vimos a 4 mujeres que estaban junto a la cruz de Jesús. Su madre, la hermana de su madre, probablemente Salomé, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces, cuando el apóstol Juan sacó del lugar a la madre de Cristo, ya hemos dado aclaraciones vastas. ¿Por qué? Cuando el Señor le dice a Juan que se ocupara de su madre, era en el sentido de que el Señor no quería que su madre le viera morir. No quería que viera ese trago amargo. Una muerte tan cruel, una muerte tan dura. Luego las demás mujeres se fueron a la periferia de la multitud. Al comienzo de esta lección es lo que leemos. Mire lo que dice Mateo capítulo 27, versos 55 y 56. Estaban allí sobre el Gólgota muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, la mujer de Cleofas, y Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo. Estas valiosas mujeres que habían servido al Señor en Galilea, lo admirable, hermanos y hermanas, es que no le abandonaron en el momento de su muerte. Estuvieron juntamente con Él. Yo no sé, pero hay que aceptarlo nosotros los hombres, que
las mujeres tienen un temple mucho más fuerte en cuestiones de lo que es el sufrimiento. En cierto aspecto las mujeres son más valientes, y no hablo de situaciones de fuerza física, sino hablo en el sentido del aspecto puramente emocional. Ellas fueron las últimas en retirarse del lugar de su cruz. Ellas fueron las primeras que llegaron al sepulcro. Ellas fueron las que se preocuparon, hermano. Los discípulos a quienes había adoctrinado por 3,5 años, cada quien agarró su camino. Los que se dedicaban a la pesca, volvieron a la pesca. Y quién sabe a cuántos otros oficios más. Yo no entiendo, y lo hablo como humano, no como en la condición de un hijo de Dios, no en la condición espiritual. Yo me pregunto, quizás, y lo más seguro, si yo hubiera sido uno de los 12 escogidos, quizás yo hubiera hecho lo mismo también. Entonces, por lo menos 2 de ellas fueron testigos de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Esto, hermanos, es muy digno y loable de admirar. Pero en esta situación de estas mujeres fieles, también se dieron dirigentes inconsecuentes. ¿Por qué digo que se dieron dirigentes inconsecuentes? Porque Jesús murió cerca de las 3 de la tarde, pocas horas antes de la puesta del sol, que sería precisamente el comienzo del día de reposo. Ya he explicado que los judíos dividían el día en 2 partes de 12 horas. Entonces, como anticipaban la llegada de un nuevo día, los judíos y los dirigentes judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era un día de reposo de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. ¿Por qué hablo en plural? Porque estaba el Señor Jesús y los 2 ladrones. ¿Ven? Este versículo es un versículo extenso y merece algo de explicación. Voy a dar algo de esta explicación en esta parte que estamos estudiando. Primeramente comencemos con el día de la preparación. ¿Qué es eso del día de la preparación? El día anterior al día de reposo, o sea, el 6º día, como decir el día viernes, era día de preparación para el día de reposo. El 7º día, que equivalía más o menos a nuestro día sábado. Nosotros, mi esposa y yo, todas las noches oramos juntos por muchas cosas. Y el día sábado en la noche, una de las cosas que incluye nuestra oración es orar por este día, porque es el día del Señor, el día domingo. Ya en otras lecciones hemos visto bajo el nuevo pacto que el antiguo pacto dejó de ser la preferencia y que por lo tanto el día sábado no es el día del Señor. Y ya he dicho que hay hasta un grupo religioso fuerte
en todo el mundo, que es conocido como los adventistas del séptimo día, que tienen el entendimiento entenebrecido y que siguen dando honor al día sábado, pero a la vez llevan el pecado o los pecados encima de que no guardan toda la ley, porque alguien que hace honor a que guarda el día sábado debe guardar todo lo que es la ley. Bueno, entonces, este era pues el día de la preparación, el día viernes. Pero dice el versículo que a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Y miren lo que la ley decía. Yo le pido que me acompañe a Deuteronomio capítulo 21, versos 22 hasta el 23, 2 versículos. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esto tenía que ser respetado, era parte de la ley de Dios, aparte de que le reveló a Moisés y que lo tenía que transmitir al pueblo de Israel. Es probable que la expresión, hermanos, colgar en un madero, porque ustedes recuerden que yo les he dado bastantes clases lo que era la cruz romana, pero que venía de la antigua Persia, de los fenicios, y que les he dicho de que los romanos perfeccionaron la muerte de cruz. ¿Ve? Entonces, pero aquí habla de colgar en un madero. Entonces es probable que la expresión colgar en un madero de este pasaje sea una referencia a colgar a alguien del cuello con una cuerda o a ensartar a alguien en una estaca. ¿Ve? Pero los judíos también aplicaban el pasaje a los que eran crucificados. Miren lo que tenemos en Gálatas en el capítulo 3 y el versículo 13. Gálatas 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, nosotros podemos ver que según Deuteronomio capítulo 21, que leímos en los versos 22 y 23, podemos ver que los que murieron sobre el Gólgota aquel día viernes debían ser sepultados antes de la puesta del sol, o sea, antes de las 6 de la tarde, por decirlo así. Muchos autores también consideran que los judíos tenían una ley o una tradición no inspirada en el sentido de que el día de reposo se contaminaba al dejar los cuerpos sobre las cruces. O sea, parecía que existía eso, que si sea uno, dos o tres los que fueran, si se dejaban los cuerpos en las cruces, el día era contaminado. Bueno, he dicho el día de la preparación, al fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pero veamos otra parte.
Dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Y yo les explico por qué dice que aquel día de reposo era de gran solemnidad. Todo día de reposo era solemne, era respetado por los judíos. Óigase bien, pues, por el pueblo judío. ¿Ve? No tenía que trabajar nadie, ni aun los animales tenían que ponerse a trabajar. Pero en el texto original se lee, aquel día de reposo era grande. En una versión, la nueva versión internacional, se traduce día de reposo especial. Entonces, todos los días de reposo eran importantes, pero un día de reposo que cayera durante la Pascua era muy especial. También este día de reposo en particular tenía un significado adicional, porque era el comienzo de la fiesta de los panes sin levadura de una semana de duración. Y les sigo dando más aclaración. Como se hizo notar en otra lección que vimos, la fiesta de la Pascua de un día de duración era seguida de inmediato por la fiesta de los panes sin levadura, de 7 días de duración. Entonces, para los tiempos del Nuevo Testamento, las dos fiestas se habían combinado en una sola y se le conocía como la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, espero que me entiendan. ¿Ve? Que era la fiesta de la Pascua, el 50º día, 7 por 7, 49, más el siguiente día, era el día 50º. Entonces, cuando caía este día de reposo y se unía con la fiesta de los panes sin levadura, entonces todavía le daban mucha más solemnidad, porque comenzaban por la fiesta de los panes sin levadura a celebrarla 7 días antes. Entonces, nosotros podemos ver, pues, fíjense bien, sigo con el análisis del texto. Dice que rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas. Miren qué cosa. Los romanos preferían que la víctima ejecutada sufriera durante días, pero cuando las circunstancias lo exigían, ellos podían apresurar la muerte por medio de quebrarle las piernas, en vista de que los que estaban en las cruces tenían que elevarse para respirar. Entonces, ya con sus piernas quebradas, pronto iban a morir asfixiados. Entonces, sigue diciendo el versículo, y fuesen quitados de ahí. Ruegan a Pilato que les quebrase las piernas, ya dicho la razón, y fuesen quitados de ahí. Los dirigentes judíos no solo pidieron que los romanos apresuraran la muerte de los que estaban en las cruces, sino que también quisieron que ellos se deshicieran de los cuerpos. También quisieron que ellos se deshicieran de los cuerpos. Los jerarcas judíos evitaban quedar ceremonialmente impuros, que era algo que sucedía cuando tocaban un cuerpo muerto. Mire, vámonos a Números capítulo 19 y el versículo 11. El que tocare cadáveres de cualquier persona
será inmundo 7 días. Números 19, versículo 11. Entonces, los romanos tenían sin duda un terreno a lo mejor donde podían arrojar los cuerpos de los criminales a sepulcros sin identificación. Y eso es algo que siempre ha existido en todos los países del mundo. Hay personas que triste y lamentablemente por circunstancias de la vida, con o sin razón, no nos metamos a juzgar ellos, pero mueren sin que un pariente se le conozca, sea responsable de ellos y mucho menos cuando mueren. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que siempre habrá lugares, siempre habrá cementerios donde se entierran a personas no identificables. Entonces, hermanos, quiero decirles para terminar, voy a terminar brevemente esta lección, porque la otra parte que continúa es una parte larga y abarcaría mucho tiempo, pero Dios nos dé vida para seguir estudiando lo que a continuación veremos en los próximos días del Señor. Una vez más, lo que quiero decir es lo siguiente, que los dirigentes judíos daban a conocer su hipocresía e inconsecuencia. Y no hay cosa más dura, mejor dicho, que la hipocresía. La hipocresía en cualquier nivel no es nada loable, no es nada alabable. Y fíjense que hay una cosa que la persona hipócrita se conoce. Tal vez no de primas a primeras, pero de un momento a otro usted va a descubrir la hipocresía de una persona. Ya también en clases pasadas he hecho referencia y he explicado lo que es ser hipócrita. O sea, el ser hipócrita es el no actuar con su verdadera personalidad. Y el origen de la hipocresía es en el teatro griego, que se ponían para actuar una máscara y lo hacían con el fin de ridiculizar a personajes famosos de la época, ya sea los nobles, ya sea al rey, ya sea la reina, ya sea los súbditos de ellos, los funcionarios de ellos. Entonces, de ahí es donde vino el origen de esta palabra. O sea, el ser hipócrita es ponerse una máscara. ¿Ve? Entonces, aquí vemos una vez más que los dirigentes judíos daban a conocer su hipocresía e inconsistencia. ¿Por qué? Porque no habían vacilado en crucificar al Señor del día de reposo. Miren lo que dice en Mateo capítulo 12 y el versículo 8. Mateo capítulo 12, versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? Ahora les preocupaba no contaminar el día de reposo en sí.
Pero antes de eso, a ellos les importó que iba a morir un día viernes y que el siguiente día iba a ser el día de reposo, que no podían tocar un cadáver porque se iban a contaminar, que eran inmundos. A ellos les importó esto, no pudieron ni razonar, decir, bueno, dejemos que su sacrificio sea a partir del lunes, martes y miércoles, y no vamos a tener ningún problema en contaminarnos, ¿no? A ellos lo que les interesaba era verlo muerto. Y luego están luchando porque ese cadáver, o esos 3 cadáveres, pero quedémonos en el cadáver de nuestro Señor Jesucristo, fuera bajado de la cruz, porque el día de reposo no podía nadie contaminarse tocando un cadáver. Es algo que no tiene nombre, hermanos. Los judíos actuaron siempre, hablando en el sentido de los fariseos y escribas, hablando de los componentes del Sanedrín, como algo de lo peor, hermano, como algo de lo más nefasto en esa época. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros entender esta situación, por qué les vino esta preocupación. En las próximas clases vamos a seguir viendo que así como hubo dirigentes inconsecuentes, también hubo soldados diligentes. Y vamos a ver siempre, como se dice el dicho popular, las 2 caras de la moneda. Vamos a ver a seguidores que fueron valientes, seguidores que les importó poco esta situación. El Señor nos permita también que vamos a ver a mujeres que fueron vigilantes, hermanos. Mujeres que, como lo dije hace unos momentos en esta lección, mujeres que les importó poco las consecuencias que vinieron sobre ellos. Pero también vamos a volver a lo negativo. Vamos a ver a enemigos que fueron incansables. Porque eso así es, hermano. El enemigo es incansable hasta haber destruido a su opositor, al que considera su opositor. Pero a Cristo, hermano, nunca lo pudieron destruir. Cristo siempre triunfó a través de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Que el Señor nos bendiga, hermano.